En la primavera de 1922, la vida de don Francisco Alberto de la Vega, un hombre prisionero de su propia fortuna en la opulenta hacienda La Fortaleza, se cruzó de una manera insospechada con la de Ana Esther, una joven criada cuya silenciosa lealtad estaba a punto de desenterrar un secreto devastador. Durante los meses que siguieron, un amor no declarado se enfrentó a las barreras infranqueables del deber, la clase social y un luto que parecía eterno, carcomiendo el alma del hacendado. Todo parecía sentenciado a la amargura y la soledad, hasta que el hallazgo de un diario olvidado en el fondo de un viejo baúl cambió el destino de todos para siempre, revelando que la mayor traición no era la que él temía, sino una que jamás habría podido imaginar. Pero ¿cómo es posible que la lealtad más pura y el amor más genuino permanecieran ocultos por tanto tiempo, a la vista de todos, en los pasillos silenciosos de aquella hacienda? Como una verdad tan crucial pudo ser sepultada bajo 5 años de dolor y sospechas. Antes de contarte cómo el simple acto de limpiar un viejo baúl desató una cadena de revelaciones que sacudiría los cimientos de la familia de la Vega, déjanos un comentario diciendo desde qué ciudad nos acompañas y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte cómo un hombre que lo tenía todo descubrió que la verdad más dolorosa era también su única salvación. La historia realmente comienza 5 años antes, con la repentina muerte de su primera esposa, Isabel. Desde entonces, la hacienda La Fortaleza, un próspero ingenio azucarero en las afueras de Veracruz, se había convertido en una jaula de oro para don Francisco. Los vibrantes colores de los jardines y el bullicio de los trabajadores del campo contrastaban brutalmente con el silencio sepulcral que reinaba dentro de la mansión. Cada habitación, cada corredor, guardaba el eco de una felicidad perdida, un recordatorio constante de que su fortuna y su estatus no podían comprarle la paz. La sociedad, con su murmullo incesante, lo presionaba para que volviera a casarse, para que asegurara un heredero que continuara el legado de los de la Vega, sin comprender que el corazón del hombre estaba sellado por el duelo. Francisco Alberto de la Vega ya no era el hombre carismático y seguro de sí mismo, que una vez dirigió su imperio con mano firme y una sonrisa en los labios. A sus 48 años, la vitalidad se le había escapado del cuerpo, dejando atrás una figura sombría y reservada. Supervisaba los asuntos de la hacienda, con una eficiencia mecánica, casi robótica, pero había perdido todo el placer en ello. El luto se había transformado con el tiempo en una enfermedad más corrosiva, la desconfianza. Veía la falsedad en cada gesto amable, la codicia en cada mirada de compasión. Estaba convencido de que cualquier mujer que se le acercara, solo podría amar su dinero, su poder, pero nunca al hombre roto que se escondía detrás de todo ello. Fue esta profunda paranoia la que lo llevó a urdir un plan desesperado, una farsa dolorosa que convertiría su vida en un teatro de su propio sufrimiento. Presionado por su familia, finalmente accedió a comprometerse con Beatriz, una joven de buena cuna cuya familia había caído en desgracia. Pero justo antes de que la relación se formalizara, un supuesto accidente de caballo lo dejó paralítico de la cintura para abajo. O eso hizo creer a todos. Confinado a una silla de ruedas, Francisco se convirtió en un observador silencioso, un juez implacable, que buscaba en los ojos de su prometida una pizca de afecto genuino, mientras se castigaba a sí mismo con una inmovilidad que reflejaba perfectamente la parálisis de su alma. Beatriz, por su parte, desempeñaba su papel con una perfección casi ensayada. Era hermosa, atenta y públicamente devota a su prometido inválido. Se aseguraba de que todos en la hacienda y en los círculos sociales de Veracruz vieran su sacrificio, su abnegación al cuidar de un hombre postrado. Sin embargo, en la intimidad de la alcoba, cuando creía que nadie la observaba, sus suspiros de compasión se convertían en gestos de impaciencia. Sus manos, que arreglaban las mantas sobre las piernas de Francisco con delicadeza frente a los demás, a menudo lo hacían con una brusquedad contenida cuando estaban a solas. Eran pequeños detalles, miradas fugaces al reloj, una tensión en la mandíbula, que no escapaban a la aguda observación del hombre que fingía no poder moverse. En este escenario de apariencias y mentiras, había una figura que se movía con una discreción casi invisible: Ana Esther. Con apenas 22 años, esta joven criada, de origen humilde y modos sencillos, era la antítesis de Beatriz.
No hablaba a menos que se le preguntara, sus ojos siempre bajos en señal de respeto, pero su mirada lo captaba todo. Era ella quien a menudo encontraba a don Francisco en la biblioteca, tarde en la noche, con la vista perdida en el retrato de su difunta esposa Isabel. A diferencia de Beatriz, Ana Esther no ofrecía palabras de consuelo vacías. Su compasión era silenciosa, manifestada en un vaso de agua fresca dejado en la mesita sin que él lo pidiera, o en la forma en que ajustaba la luz de la lámpara para no forzarle la vista. La hacienda se había convertido en un microcosmos de una sociedad regida por las apariencias. El personal, desde el mayordomo hasta las cocineras, susurraba en los pasillos. Algunos comentaban con admiración fingida la bondad de la señorita Beatriz, mientras que otros, más perspicaces, intercambiaban miradas cómplices que delataban su escepticismo. Juzgaban la evidente ambición de la prometida y la extraña y melancólica reclusión de su patrón. La fortaleza, que alguna vez fue símbolo del poder y la vitalidad de la familia de la Vega, ahora era un escenario donde cada gesto era analizado y cada palabra pesada, un lugar donde la lealtad parecía tener un precio y el amor era simplemente una transacción más. El único cómplice en la elaborada farsa de Francisco era el doctor Morales, un viejo amigo de la familia y el médico que había diagnosticado su parálisis. Cada semana, Morales lo visitaba para realizar un chequeo ficticio, una oportunidad para hablar en privado. Francisco, esto es una locura, le decía con frecuencia, su voz cargada de preocupación. No puedes construir un futuro sobre una mentira. Estás jugando con los sentimientos de esa joven y lo que es peor, te estás consumiendo en tu propia amargura. Pero Francisco era inflexible. Para él, esta prueba era la única manera de protegerse, de asegurarse de que no volvería a ser traicionado por un corazón que amaba. Lo que el doctor Morales no entendía del todo, y lo que nadie en la hacienda sabía, era que la desconfianza de Francisco tenía raíces mucho más profundas que el simple miedo a los cazafortunas. El verdadero veneno que corroía su alma era el misterio sin resolver de la muerte de Isabel. Oficialmente, fue un accidente de equitación, una caída fatal en uno de los senderos más escarpados de la propiedad. Pero en las semanas previas a su muerte, Francisco había notado en ella una tristeza inexplicable, una distancia que nunca antes había existido entre ellos. Un rumor malicioso, susurrado por un rival de negocios y nunca confirmado, sugería que Isabel tenía un amante, y planeaba abandonarlo. Esa duda, esa espina clavada en su memoria, era la herida original que le impedía confiar de nuevo en el amor. El epicentro del tormento de Francisco no era la silla de ruedas, sino una habitación en el ala oeste de la hacienda, el dormitorio de Isabel. 5 años después de su muerte, el cuarto permanecía intacto, como un santuario congelado en el tiempo. Sobre el tocador de caoba, su cepillo de plata aún guardaba algunos cabellos largos y oscuros, y un frasco de perfume a medio usar emanaba un leve aroma a jazmín que se negaba a desaparecer. Las criadas tenían la orden estricta de limpiar el polvo con sumo cuidado, sin mover un solo objeto de su lugar. Para el personal, era una excentricidad del patrón, una muestra de su prolongado duelo. Para Francisco, era un ancla, el único lugar en el mundo donde el fantasma de su esposa se sentía real, tangible, y donde su propia culpa encontraba un escenario para manifestarse noche tras noche. Cada noche, después de que la casa se sumía en el silencio y Beatriz se retiraba a sus aposentos, Francisco se levantaba de su silla de ruedas. Sus piernas, fuertes y funcionales, lo llevaban en secreto por los pasillos oscuros hasta la puerta de aquel cuarto. No encendía la luz. Se sentaba en la butaca junto a la ventana, la misma donde Isabel solía leer, y miraba el gran retrato al óleo que colgaba sobre la chimenea. En la pintura, ella sonreía, con una vitalidad que ahora parecía una cruel ironía. Él le hablaba en susurros, confesándole sus dudas, su amargura, su soledad. Le preguntaba una y otra vez por qué lo había traicionado, por qué lo había dejado con esa herida abierta. El silencio de la habitación era su única y constante respuesta, una confirmación de su abandono. La presión de la sociedad veracruzana era un martillo constante sobre su cabeza. Su familia, en particular su tío don Ricardo de la Vega,
un hombre pragmático y con poco tacto para las sutilezas del corazón, lo visitaba con frecuencia con un único propósito. Francisco, un hombre de tu posición no puede vivir del recuerdo, le decía, su voz resonando en el despacho. La fortaleza necesita un heredero. Beatriz es una buena muchacha, de buena familia. Cumple con tu deber. Para ellos, el amor era un lujo y el matrimonio, una transacción necesaria para la perpetuación del linaje y la fortuna. No entendían, o no querían entender, que para Francisco, el matrimonio sin confianza era una condena peor que la soledad. Su dolor era visto como una debilidad, una indulgencia que un de la Vega no podía permitirse. Esta incomprensión lo aisló aún más. En sus escasas apariciones en la ciudad, transportado en su silla de ruedas por un mozo, sentía las miradas de lástima y los cuchicheos a sus espaldas. Lo veían como una figura trágica, el rico hacendado que lo perdió todo con la muerte de su esposa, y luego con su propia salud. Nadie sospechaba la verdad de su condición, pero el juicio era el mismo. Se había convertido en un recluso en su propia tierra, un fantasma que deambulaba por los pasillos de su mansión, mientras el mundo exterior seguía girando, impaciente por su recuperación, o, en su defecto, por su reemplazo. La fortaleza, que en tiempos de Isabel era un lugar de fiestas y risas, ahora era percibida como una casa embrujada por la melancolía de su dueño. Beatriz, ajena a la profundidad de su tormento, veía el luto de Francisco como un obstáculo para sus propias ambiciones. Su paciencia, ya de por sí limitada, comenzaba a agotarse. Una tarde, mientras tomaban el té en el jardín, se atrevió a cruzar una línea invisible. Francisco, cariño, dijo con una dulzura estudiada. He estado pensando, quizás sería bueno para ti, para nosotros, redecorar el ala oeste. Traer un poco de aire fresco, de vida, dejar ir el pasado. La sugerencia, aunque envuelta en seda, cayó como una bofetada. Para Francisco, ella no estaba sugiriendo cambiar los muebles, sino borrar a Isabel, profanar el único espacio sagrado que le quedaba. En ese instante, supo con una certeza helada que el corazón de Beatriz era un desierto. En marcado contraste, la compasión de Ana Esther se manifestaba en gestos que nadie, excepto Francisco, parecía notar. Ella nunca hablaba de Isabel, pero su respeto por la memoria de la difunta señora era evidente. Un día, mientras Francisco la observaba desde la puerta entreabierta de su despacho, vio a la joven entrar en la biblioteca. Se acercó a una pequeña mesa donde reposaba un libro que Isabel había dejado marcado. Con una delicadeza infinita, Ana Esther pasó un paño suave sobre la cubierta de cuero, como si estuviera cuidando una reliquia. Luego ajustó la cinta marcadora que se había deslizado, poniéndola de nuevo en su lugar. No había nadie más en la habitación. No era una actuación. Era un acto de lealtad silenciosa y pura hacia alguien que ya no estaba. Ese pequeño gesto, tan insignificante para el resto del mundo, fue una grieta en la armadura de cinismo de Francisco. Por primera vez en mucho tiempo, vio una acción que no estaba motivada por la ambición, el deber o la lástima. Era simple, genuino y desinteresado. Comenzó a observar a Ana Esther más de cerca, no como un patrón a su criada, sino como un hombre sediento, que encuentra una gota de agua en medio del desierto. Notó la forma en que calmaba a los caballos más nerviosos con solo una caricia, la paciencia con la que escuchaba las quejas de las otras sirvientas, la dignidad con la que llevaba a cabo las tareas más humildes. En su silencio, había más verdad que en todas las palabras cuidadosamente ensayadas de Beatriz. Esta nueva perspectiva lo obligó a reexaminar sus propios recuerdos. ¿Había sido tan ciego con Isabel como lo era ahora con los que lo rodeaban? Se esforzó por recordar las semanas previas a su muerte. Sí, ella había estado distante, triste, pero ahora, a la luz de su propia paranoia, se preguntó si lo que había interpretado como frialdad no había sido en realidad miedo. Recordó cómo ella se sobresaltaba con ruidos inesperados, cómo a veces la encontraba mirando por la ventana con una expresión de profunda preocupación. ¿Y si su secreto no era un amante sino una amenaza? ¿Y si su tristeza no era por una falta de amor hacia él, sino por un exceso de preocupación por él? Una noche,
Un recuerdo específico lo asaltó con la fuerza de una revelación. Estaban en el despacho, unas 2 semanas antes del accidente. Isabel revisaba unos libros de contabilidad de la hacienda, algo inusual en ella. Él le había preguntado con cierta displicencia por qué se interesaba de repente por los números. Ella levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de una intensidad que él no supo interpretar en ese momento. Francisco, hay cosas que no cuadran, le dijo en voz baja. Prométeme que revisarás todo con cuidado. No confíes ciegamente en nadie. Él, inmerso en los preparativos de una gran exportación de azúcar, había desestimado su preocupación como una fantasía femenina. No te preocupes por eso, mi amor. Los negocios son cosa de hombres, le había respondido con una condescendencia que ahora le quemaba en la memoria. Esa frase, no confíes ciegamente en nadie, resonó en su cabeza, adquiriendo un significado completamente nuevo. No era la advertencia de una mujer a punto de abandonar a su marido. Sonaba más como el aviso de una esposa que temía por él. La duda, que durante 5 años había sido su veneno, comenzó a transformarse. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si había pasado todo ese tiempo llorando una traición que nunca existió, mientras la verdadera traición se gestaba en otra parte, quizás en esos mismos libros de contabilidad que él se había negado a revisar? La farsa de su parálisis, diseñada para desenmascarar la codicia de Beatriz, de repente le pareció un juego de niños frente al abismo de su propio error de juicio. Se dio cuenta de que estaba buscando al enemigo en el lugar equivocado. La revelación de que Isabel no lo había traicionado, sino que había intentado advertirle, se instaló en la mente de Francisco como una brasa ardiente. Ya no era una simple sospecha, sino una certeza dolorosa, que lo obligaba a reevaluar cada recuerdo, cada silencio, cada lágrima de los últimos 5 años. El luto por una esposa infiel se transformó en la culpa aplastante por haber dudado de una mujer que, quizás, había muerto tratando de protegerlo. Su farsa, que antes le parecía una astuta estrategia para proteger su fortuna, ahora se le antojaba un acto de cobardía, una distracción infantil del verdadero peligro que se había cernido sobre ellos. Se dio cuenta de que mientras él buscaba fantasmas en su alcoba, los verdaderos ladrones podrían haber estado vaciando sus arcas, amparados por su ceguera autoimpuesta. Esta nueva perspectiva cambió sutilmente su comportamiento. Su mirada, antes perdida en un horizonte de melancolía, ahora se había vuelto más aguda, más analítica. Observaba a los administradores de la hacienda con un escrutinio renovado, prestaba atención a conversaciones que antes habría ignorado, y pedía informes financieros que no había revisado en años. Su mente, aletargada por el dolor, se reactivó con un propósito. Necesitaba encontrar la verdad, no solo para limpiar el nombre de Isabel, sino para honrar su sacrificio. Sin embargo, estaba atrapado. ¿Cómo podía un hombre paralítico dirigir una investigación sin levantar sospechas? Su propia mentira se había convertido en su principal obstáculo, una jaula dentro de otra jaula, y solo había una persona en toda la fortaleza en quien sentía que podía empezar a confiar. La oportunidad para que esa confianza se manifestara llegó de la mano de la impaciencia de Beatriz. Harta de la atmósfera lúgubre de la hacienda y del culto a la memoria de Isabel, decidió tomar la iniciativa. Una mañana, con una determinación que no admitía réplica, anunció que el viejo desván, un lugar abarrotado con los baúles y muebles personales de la difunta señora, sería vaciado. Necesitamos espacio, luz, aire nuevo, declaró durante el desayuno, dirigiéndose a la servidumbre más que a Francisco. Quiero convertir ese rincón polvoriento en un pequeño salón de costura para mí y mis amigas. La orden fue una daga directa al corazón de Francisco, una profanación deliberada del último bastión de los recuerdos de su esposa. Francisco sintió una oleada de furia helada. Desde su silla de ruedas, observó a Beatriz dar las instrucciones al mayordomo, su voz llena de una autoridad que aún no le correspondía. Quería gritar, levantarse y detenerla, pero su farsa se lo impedía. Hacerlo sería revelar su engaño y exponerse a un escándalo que no estaba preparado para afrontar. Se limitó a apretar los reposabrazos de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, su rostro una máscara de impasibilidad que ocultaba la tormenta en su interior. Vio cómo la mirada de Beatriz se cruzaba con la suya, desafiante,
como si disfrutara de su impotencia. En ese momento, comprendió que la ambición de esa mujer no tenía límites y que no se detendría ante nada para borrar el pasado y asegurarse su futuro como la nueva señora de la Vega. La tarea de vaciar el desván recayó, como era de esperar, en las criadas más jóvenes, entre ellas Ana Esther. Para la mayoría, era solo una orden más, un trabajo pesado y sucio. Pero para Ana, cada objeto que tocaba parecía sagrado. Recordaba a la señora Isabel, su amabilidad, la forma en que siempre tenía una palabra de aliento para el personal. Sentía que remover sus pertenencias era una falta de respeto, una traición a su memoria. Mientras sus compañeras trabajaban con prisa, comentando sobre qué cosas podrían ser reutilizadas, Ana se movía con una lentitud reverencial. Sus manos limpiaban el polvo de un marco de fotos, enderezaban los pliegues de un chal de seda olvidado, y acariciaban la tapa de un viejo baúl de viaje, con una delicadeza que no pasó desapercibida. Francisco, incapaz de quedarse en el comedor, había hecho que lo llevaran a su despacho, cuya puerta ofrecía una vista parcial del pasillo que conducía a la escalera del desván. Desde allí, observaba el ir y venir de las criadas, su corazón encogiéndose con cada caja y cada bulto que bajaban. Veía la indiferencia en la mayoría de ellas, pero también notó la actitud de Ana Esther. La vio detenerse un momento con un pequeño joyero musical en las manos, abriéndolo apenas para escuchar una nota antes de cerrarlo con cuidado, como si guardara un secreto. En su semblante no había curiosidad ni codicia, solo una profunda y silenciosa tristeza. Era como si ella estuviera de luto junto a él, entendiendo el significado de aquella pérdida sin necesidad de palabras. El momento que lo cambió todo llegó de forma inesperada. Mientras dos criadas intentaban mover un pesado baúl de cuero, la cerradura, oxidada por el tiempo, cedió. La tapa se abrió de golpe y parte del contenido se derramó por el suelo del pasillo. Eran principalmente vestidos y telas, pero entre ellos, un pequeño libro encuadernado en piel cayó con un ruido soco. Ana Esther fue la primera en reaccionar. Se agachó para recogerlo, limpiando el polvo de la cubierta con la manga de su uniforme. Fue entonces cuando Francisco, desde la puerta de su despacho, habló. Su voz, grave y cargada de una autoridad que rara vez usaba, resonó en el pasillo, haciendo que todas se detuvieran en seco. Ana, tráigame ese libro. El silencio que siguió fue absoluto. Las otras criadas se quedaron paralizadas, sorprendidas por la intervención directa del patrón. Beatriz, que había salido de la sala para supervisar el trabajo, frunció el ceño, visiblemente molesta por la interrupción. Ana Esther, con el libro en las manos, levantó la vista y se encontró con la mirada intensa de don Francisco. Asintió levemente y caminó hacia él, sus pasos resonando en el silencio tenso. Le entregó el libro con ambas manos, como si fuera una ofrenda. Sus dedos rozaron los de él por un instante, un contacto fugaz pero cargado de un significado que ambos sintieron. Era la primera vez que la barrera invisible entre patrón y criada se disolvía por completo, reemplazada por una conexión basada en un dolor compartido. Francisco tomó el libro. Era una antología de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, uno de los favoritos de Isabel. Lo abrió, y en la primera página, reconoció al instante la caligrafía elegante de su esposa. Había una dedicatoria. Para mi Francisco, mi fortaleza. En tus brazos encuentro el único refugio seguro contra las tormentas del mundo. Siempre tuya, Isabel. Las palabras, escritas años atrás en un momento de felicidad, lo golpearon con la fuerza de una ola. Mi fortaleza. Ella lo había visto como su protector, mientras él, en su ceguera, la había juzgado como una traidora. Levantó la vista hacia Ana Esther, que permanecía de pie, esperando en silencio, sus ojos reflejando una compasión pura, sin rastro de la lástima que tanto detestaba en los demás. Con una voz que apenas era un susurro, se dirigió a ella, pero sus palabras fueron para todos. Dejen todo como está. Nadie volverá a tocar nada de este desván sin mi permiso explícito. La orden fue tan tajante que nadie se atrevió a cuestionarla. Beatriz abrió la boca para protestar, pero la mirada gélida que Francisco le dirigió la silenció de inmediato. Humillada y furiosa, dio media vuelta y se retiró a sus aposentos, dando un portazo que resonó por toda la casa. Las criadas, confundidas pero aliviadas,
recogieron las cosas del suelo y se retiraron rápidamente, dejando a Francisco y Ana Esther solos en el pasillo. Por primera vez, el poder en la fortaleza no lo había ejercido la futura señora, sino el recuerdo de la difunta. Francisco se quedó un largo rato en silencio, acariciando la cubierta de cuero del libro. El aroma a papel viejo y al perfume de jazmín de Isabel, increíblemente aún presente, llenó sus sentidos. Ana Esther no se movió. No sabía si debía retirarse o esperar alguna otra instrucción. Simplemente permaneció allí, como un testigo silencioso de su dolor. Finalmente, él levantó la cabeza. «Gracias, Ana», dijo simplemente. No era el agradecimiento de un patrón a una sirvienta por cumplir una orden. Era el reconocimiento de un hombre a otro ser humano por un acto de lealtad y comprensión. En ese gracias estaba contenida toda la soledad, toda la culpa y toda la gratitud que no había podido expresar en 5 años. Esa noche, Francisco no durmió. Con el libro de poemas en su regazo, se sentó en la oscuridad de su despacho, releyendo la dedicatoria una y otra vez. Cada palabra era un recordatorio de su fracaso. ¿Cómo había podido equivocarse tanto? La advertencia de Isabel sobre las cuentas de la hacienda volvió a su mente, ahora no como un recuerdo borroso, sino como una llamada de auxilio desesperada que él había ignorado por completo. Se sintió un necio, un hombre que, poseyendo una fortuna inmensa, había sido pobre en lo más importante: la confianza. La farsa de la silla de ruedas, su elaborada prueba para Beatriz, le pareció de repente ridícula, un juego cruel, que solo servía para ocultar su propia cobardía para enfrentar la verdad sobre la muerte de su esposa. Al día siguiente un plan comenzó a formarse en su mente, un plan arriesgado, que requería discreción y una lealtad a toda prueba. Sabía que no podía confiar en su familia, demasiado preocupada por las apariencias, ni en su personal de confianza, que podría estar implicado en la posible estafa. Su tío Ricardo lo presionaría para que olvidara el pasado, y el doctor Morales, aunque leal, era demasiado cauteloso. Solo había una persona que había demostrado un respeto genuino por la memoria de Isabel, una persona cuyos motivos parecían puros y desinteresados. Necesitaba ojos y oídos dentro de la hacienda, alguien que pudiera moverse por los pasillos sin levantar sospechas. Necesitaba a Ana Esther. Hizo que la llamaran a su despacho a media mañana, una petición inusual que generó murmullos entre el resto del servicio. Cuando Ana entró, cerró la puerta tras ella, otro gesto que rompía con todo protocolo. Le pidió que se sentara, algo que una criada jamás haría en presencia del patrón. Ana obedeció, confundida, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y expectación. Francisco la observó por un momento, evaluándola. Vio en sus ojos no solo la humildad de su posición, sino también una inteligencia tranquila y una fortaleza que le recordaban, de una manera extraña y sutil, a la propia Isabel. Era una apuesta, pero era la única que estaba dispuesto a hacer. «Ana», comenzó, su voz seria y directa, «necesito su ayuda. No como un patrón le pide un favor a su criada, sino como un hombre que busca la verdad, le pide ayuda a alguien en quien cree poder confiar». Le habló con una franqueza que la desarmó. No le contó sobre su parálisis fingida, pero sí le confesó sus crecientes dudas sobre la muerte de su esposa. Le mencionó la advertencia de Isabel sobre las finanzas de la hacienda y su temor de que el accidente no hubiera sido tal. Le explicó que se sentía atrapado, incapaz de investigar por sí mismo, sin alertar a quienes podrían estar involucrados. Le estaba pidiendo que se convirtiera en su aliada, en su agente secreto dentro de su propio hogar. Ana Esther escuchó en silencio, su rostro impasible, pero su mente procesando la enormidad de lo que le estaba pidiendo. Era una petición peligrosa. Si la descubrían, no solo perdería su trabajo, sino que podría enfrentarse a la ira de gente poderosa, incluida la señorita Beatriz, que ya la miraba con abierta hostilidad. Sin embargo, al mirar el rostro atormentado de don Francisco, vio más allá del rico hacendado. Vio a un hombre destrozado por la culpa y la duda, un hombre que buscaba desesperadamente redimirse y hacer justicia a la mujer que amaba. Su lealtad a la memoria de la señora Isabel y la compasión que sentía por el dolor de su patrón pesaron más que su propio miedo. «¿Qué necesita que haga, señor?», preguntó finalmente, su voz firme y clara,
No hubo vacilación, ni condiciones, ni preguntas sobre una posible recompensa. Fue una aceptación simple y directa de la tarea que se le encomendaba. Para Francisco, esa respuesta fue como un bálsamo. Confirmó su instinto de que había elegido correctamente. Por primera vez en 5 años, no se sentía completamente solo en su lucha. Tenía una aliada, una persona que, por razones que aún no comprendía del todo, estaba dispuesta a arriesgarse, por una causa, que no era la suya. La conexión que había comenzado con un simple libro de poemas, se había sellado ahora con un pacto de silencio y confianza. La primera tarea que le encomendó fue sutil pero crucial. Le dio a Ana la llave del desván, un objeto que simbólicamente la ponía por encima de la autoridad de Beatriz. «Quiero que organice las pertenencias de mi esposa», le dijo. «Pero no para deshacerse de ellas. Quiero que busque cualquier cosa que le parezca fuera de lugar. Cartas, notas, documentos, cualquier cosa que pudiera darnos una pista. Tráigame directamente todo lo que encuentre, sin que nadie más lo sepa». Con esa llave en la mano, Ana Esther se convirtió en la guardiana de los secretos de Isabel, la única persona con permiso para hurgar en el pasado con el fin de desenterrar una verdad que llevaba demasiado tiempo sepultada bajo el polvo y el olvido. El desván se convirtió en el santuario secreto de Ana Esther. Lejos de la mirada vigilante de Beatriz y del resto del personal, aquel espacio polvoriento, impregnado del aroma a madera vieja y lavanda seca, se transformó en un archivo de amor y dolor. Cada objeto que tocaba parecía susurrarle una historia de la difunta señora Isabel. No era una tarea, sino una misión que llevaba a cabo con una devoción casi religiosa. Con sumo cuidado, desempolvaba marcos de plata, desdoblaba chales de seda y organizaba cajas de sombreros, buscando no solo una pista, sino una forma de comprender a la mujer cuya sombra aún gobernaba la hacienda. Sentía que, al proteger aquellos recuerdos, estaba protegiendo al propio don Francisco de la amargura que lo consumía, una amargura que ella empezaba a comprender que era injustificada. Desde su despacho, Francisco esperaba los informes diarios de Ana con una ansiedad que no había sentido en años. Cada tarde, ella se presentaba con una discreción impecable, no solo para describirle lo que había encontrado, sino para devolverle pequeños fragmentos de su propia vida olvidada. Le hablaba de un libro con una flor prensada entre sus páginas, de un programa de teatro de una obra a la que habían asistido juntos, de un pañuelo con sus iniciales bordadas torpemente por Isabel en sus primeros días de matrimonio. Estos pequeños detalles, insignificantes para cualquiera, eran para Francisco puñales de culpa y redención. Cada objeto era una prueba más de su ceguera, un testimonio del amor que él había manchado con su desconfianza. Ana no solo le traía objetos, le devolvía la memoria de la verdadera Isabel. La hostilidad de Beatriz no tardó en manifestarse. Notaba las largas ausencias de Ana, y las conversaciones a puerta cerrada en el despacho del patrón. La llave del desván, que ella había intentado conseguir sin éxito, se convirtió en el símbolo del poder que se le escapaba de las manos. Para Beatriz, Ana ya no era una simple criada, era una rival, una usurpadora de la confianza que, por derecho, le correspondía a ella como futura señora de la Vega. Sus órdenes hacia Ana se volvieron más ásperas, sus miradas más cortantes. Buscaba cualquier pretexto para humillarla frente a los demás, asignándole las tareas más desagradables, intentando recordarle su lugar. Pero la serenidad de Ana era un muro contra el que su ira se estrellaba una y otra vez, lo que solo aumentaba su frustración. No fue un documento contable lo que Ana encontró primero, sino algo mucho más íntimo y revelador. Dentro de una pequeña caja de música, bajo un falso fondo de terciopelo, descubrió un fajo de cartas atadas con una cinta azul. No eran de un amante. Eran borradores de cartas que Isabel le había escrito al propio Francisco, pero que por alguna razón, nunca le había entregado. En ellas, le hablaba de su amor inmenso pero también de un miedo creciente. «Mi amado Francisco», decía una de ellas, «hay una sombra que se cierne sobre nuestra casa, una codicia que no logro identificar, pero que siento en el aire. Temo por ti, por nuestro futuro. A veces, el peso de este secreto me impide respirar». La caligrafía, usualmente firme, se volvía temblorosa en esas últimas líneas.
Cuando Ana le llevó las cartas, Francisco sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las leyó una por una, su corazón hundiéndose con cada palabra. No eran las confesiones de una traición, sino los gritos de auxilio, de un alma aterrorizada. Isabel no se estaba distanciando de él. Estaba tratando de construir un escudo a su alrededor, luchando sola contra un enemigo invisible para protegerlo. El recuerdo de su propia displicencia, de su condescendencia al desestimar sus preocupaciones, lo golpeó con la fuerza de un látigo. Había estado tan obsesionado con la idea de una infidelidad, que no había visto el peligro real que amenazaba su patrimonio, y lo que era peor, la vida de su esposa. Se derrumbó en su silla, no por el peso de su falsa parálisis, sino por el peso insoportable de su culpa. Ana no se retiró. Se quedó a su lado, en un silencio respetuoso, mientras él sollozaba, un sonido desgarrador que parecía venir de lo más profundo de su ser. Por primera vez, alguien era testigo de su vulnerabilidad, no del hacendado poderoso, sino del hombre roto que se escondía detrás. Cuando el llanto amainó, él levantó la vista, sus ojos enrojecidos encontrándose con los de ella, llenos de una compasión que no pedía nada a cambio. La juzgué mal, Ana, susurró con la voz rota. La condené en mi corazón sin un juicio. Y he vivido 5 años en una prisión que yo mismo construí. En ese momento de confesión, la barrera entre patrón y criada se desvaneció por completo. Eran solo 2 personas unidas por el dolor y la búsqueda de una verdad tardía. La creciente cercanía entre Francisco y Ana era una espina clavada en el orgullo de Beatriz. Una tarde, al encontrarlos de nuevo conversando en voz baja en la biblioteca, su paciencia se agotó. Con una frialdad calculada, interrumpió, dirigiéndose a Ana como si Francisco no estuviera presente. Mientras pierdes el tiempo con fantasías del pasado, los rosales del jardín se están muriendo por falta de cuidado. Ve ahora mismo y encárgate de ellos. Y asegúrate de limpiar bien el lodo de tus botas antes de volver a entrar en mi casa. La frase mi casa fue pronunciada con un énfasis venenoso, una clara advertencia y una demostración de poder. Quería humillar a Ana, pero sobre todo, quería recordarle a Francisco quién era la futura dueña de todo aquello. El incidente forzó la mano de Francisco. Con una calma que helaba la sangre, giró su silla de ruedas para encarar a su prometida. Beatriz, dijo, su voz tranquila pero cargada de una autoridad de acero. Ana Esther está cumpliendo con mis órdenes directas. Órdenes que tienen prioridad sobre cualquier capricho de jardinería. Y en cuanto a esta casa, permíteme recordarte que, hasta el día de nuestra boda, sigue siendo mía. Y en mi casa, mi personal es tratado con respeto. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Beatriz, pálida de rabia y humillación, lo miró con incredulidad antes de dar media vuelta y salir de la biblioteca, cerrando la puerta con un golpe seco. La guerra había sido declarada abiertamente. La confrontación, lejos de intimidar a Ana, fortaleció su determinación. Ahora sabía que no solo buscaba justicia para una mujer muerta, sino que también estaba protegiendo a un hombre vivo de la avaricia que lo rodeaba. Volvió al desván con un nuevo sentido de urgencia. Sabía que las cartas eran solo el principio. La verdadera prueba, la que Isabel había mencionado, debía estar en alguna parte. Su búsqueda se volvió más metódica. Revisó cada libro, cada caja, cada prenda. Fue mientras vaciaba un pesado baúl de viaje, uno que Isabel había usado en su último viaje a la capital, que notó algo extraño. El fondo del baúl parecía más grueso de lo normal. Al presionar una de las tablas de madera, ésta cedió ligeramente. Con el corazón latiéndole en la garganta, usó una pequeña navaja que llevaba para hacer palanca. La tabla se levantó, revelando un compartimento secreto. Y allí, envuelto en un paño de seda para protegerlo de la humedad, había un pequeño diario de cuero negro. No era un diario de poemas o pensamientos románticos. Al abrirlo, Ana vio columnas de números, fechas, nombres de empresas y anotaciones crípticas en los márgenes. Era un libro de contabilidad improvisado, un registro secreto de las transacciones que Isabel había estado investigando. Y junto al diario, un último sobre, sellado y con una sola palabra escrita en él, Francisco. Era la prueba final, el testamento de la lealtad de Isabel. El corazón de Ana se detuvo. El peso de lo que sostenía en sus manos era abrumador.
Tuvo la tentación de abrir el sobre, de leer el contenido del diario para entenderlo todo, pero su integridad se lo impidió. Aquel secreto le pertenecía a don Francisco. Era su verdad, su dolor y su derecho a conocerla primero. Con el diario y la carta escondidos bajo su delantal, bajó del desván, moviéndose por los pasillos como una sombra, consciente de que cada paso la acercaba al momento que cambiaría para siempre el destino de la fortaleza. Sabía que lo que llevaba consigo no era solo papel y tinta, sino el poder de destruir una mentira, y quizás, de reconstruir la vida de un hombre. Esa noche, cuando la casa dormía y un silencio profundo envolvía la hacienda, Ana se deslizó hasta el despacho. Francisco la esperaba, la luz de una única lámpara proyectando largas sombras en la habitación. No hubo necesidad de palabras. Ana simplemente colocó el diario y la carta sobre el escritorio. Francisco los miró como si fueran reliquias sagradas o, quizás, serpientes venenosas. Sus manos temblaban ligeramente cuando extendió los dedos para tocar la cubierta de cuero del diario. Levantó la vista hacia Ana, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y terror. Ambos sabían que, una vez que se abriera ese diario, no habría vuelta atrás. La verdad, con toda su crudeza, estaba a punto de salir a la luz. Las primeras páginas no eran un recuento de cifras ni de negocios. Eran el testimonio del infierno personal de Isabel. Escribía sobre su creciente sospecha hacia Ricardo, el tío de Francisco, a quien él había confiado ciegamente la administración de una parte importante de sus finanzas. Isabel había descubierto pequeñas discrepancias, desvíos de fondos que Ricardo justificaba como gastos de operación, pero que a ella le parecían sistemáticos. Detallaba cómo había intentado hablar con Francisco, pero cómo él, inmerso en su trabajo y con una fe ciega en su tío, la había tratado con condescendencia. Me dice que no me preocupe, que son cosas de hombres, escribió una noche. Pero lo que no entiende es que mi corazón de mujer me dice que nos están robando, no solo el dinero, sino la confianza. Con la voz rota, Francisco leyó en voz alta un pasaje que lo destrozó por completo. Hoy Ricardo me ha amenazado veladamente. Me dijo que una mujer curiosa puede encontrarse con accidentes inesperados. Tengo miedo, no por mí, sino por Francisco. Si algo me pasa, él creerá que lo abandoné o que lo traicioné. Ricardo es astuto, sabrá cómo envenenar su mente. Rezo para que mi amor sea más fuerte que sus mentiras, incluso desde la tumba. Francisco cerró el diario de golpe, un sollozo ahogado escapando de su garganta. La traición no había venido de su esposa, sino de su propia sangre. Y él, en su estupidez, había caído directamente en la trampa, cumpliendo la profecía de Isabel al pie de la letra. Ana permaneció a su lado, en silencio, su presencia una fuente de fuerza silenciosa. No ofreció palabras de consuelo vacías, pues sabía que no había consuelo para un dolor tan profundo. Simplemente se quedó allí, como un ancla en medio de su tormenta, su lealtad, una luz en la oscuridad de su desesperación. Cuando Francisco finalmente pudo hablar, su voz era apenas un susurro. Él la mató, Ana, mi tío. Puede que no empujara el caballo, pero la condujo a la muerte con sus amenazas. Y yo le ayudé a destruir su memoria. La confesión quedó suspendida en el aire, una verdad tan monstruosa que parecía imposible de asimilar. La farsa de su parálisis, el juego con Beatriz, todo parecía tan trivial ahora, tan insignificantemente pequeño frente a la magnitud de la verdadera tragedia. El secreto compartido entre ellos alteró la atmósfera de la fortaleza de una manera sutil pero innegable. Durante el día, seguían siendo patrón y criada, pero en sus miradas se cruzaban mensajes que nadie más podía entender. Un leve asentimiento de cabeza en el pasillo, una pausa significativa al servir el café, un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Se habían convertido en conspiradores, aliados en una guerra silenciosa contra un enemigo que aún se sentaba a su mesa, sonreía con hipocresía y preguntaba por la salud del pobre inválido. La tensión en la casa era palpable, una cuerda a punto de romperse. El hombre que se sentaba en esa silla de ruedas ya no era el mismo. La melancolía había sido reemplazada por una furia fría y calculadora. El dolor seguía allí, pero ahora tenía un propósito, la justicia.
Cada gesto amable de su tío Ricardo, cada palabra de preocupación, era ahora una ofensa que alimentaba su determinación. Ya no estaba investigando un misterio, estaba planeando su venganza, y en el centro de ese plan, como un pilar inesperado pero indispensable, estaba Ana Esther. Ella no era solo la guardiana de sus secretos, se había convertido en la custodia de su conciencia, la única persona que conocía la profundidad de su culpa, y la única que creía en su capacidad de redención. Un vínculo invisible, más fuerte que las cadenas del deber o las barreras de clase, se había forjado entre ellos en la penumbra de aquel despacho. Era un lazo nacido del dolor compartido, de la lealtad inquebrantable, y de una búsqueda desesperada de la verdad. Francisco se dio cuenta de que, mientras fingía una parálisis para probar la lealtad de una mujer ambiciosa, había encontrado la lealtad más pura en el lugar más inesperado. Y Ana, por su parte, descubrió que detrás del rostro severo del hacendado, había un corazón capaz de un amor y un arrepentimiento inmensos. Ambos estaban al borde de un precipicio, a punto de desatar una tormenta que arrasaría con los cimientos de la familia de la Vega, sin saber si al final encontrarían la ruina o la liberación. Francisco recorría las páginas del diario con manos temblorosas, cada palabra de Isabel una puñalada en su conciencia. Ana Esther permanecía de pie a una distancia prudente, pero su presencia era un ancla en la tormenta que se desataba dentro de él. No eran solo números y fechas, eran los pensamientos más íntimos de una mujer aterrorizada, luchando en silencio. Isabel describía cómo había notado por primera vez las irregularidades, pequeñas sumas de dinero que desaparecían de las cuentas de exportación, justificadas por su tío Ricardo con excusas vagas sobre impuestos y comisiones. Al principio, ella misma dudó, pensando que eran imaginaciones suyas, producto de su desconocimiento del mundo de los negocios que Francisco siempre le había dicho que era demasiado complejo para ella. Pero la insistencia del patrón la llevó a seguir investigando en secreto, con el miedo constante de ser descubierta y ridiculizada. La lectura se detuvo en una entrada que le heló la sangre. Hoy Ricardo me ha visto revisando los libros en el despacho. Había escrito Isabel unas 3 semanas antes de su muerte. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Me dijo que la curiosidad es una cualidad peligrosa en una mujer, y que los caballos de la fortaleza a veces se asustan sin motivo aparente. No fue una advertencia, Francisco, fue una amenaza. Sabe que sé algo. Tengo miedo, no por mí sino por ti. Si me pasa algo, te hará creer cualquier cosa. Te manipulará con tu dolor. Te conozco, mi amor. Tu corazón es noble, pero tu confianza en tu familia es ciega. La verdad era tan monstruosa, tan inconcebible, que por un momento Francisco sintió que el aire le faltaba, ahogado por la comprensión de su propia e imperdonable necedad. El diario cayó de sus manos sobre la alfombra con un ruido sordo. El sonido pareció romper un hechizo, y el dolor que había mantenido a raya durante 5 años, enmascarado como luto y amargura, se desbordó en un torrente incontrolable. Se cubrió el rostro con las manos y un sollozo seco, desgarrador, sacudió su cuerpo. No era el llanto de la tristeza, sino el de la culpa más absoluta. Había llorado por una traición que nunca existió, mientras la mujer que lo amaba hasta el punto de arriesgar su vida por él, moría sola, aterrorizada, y, lo que era peor, sabiendo que él probablemente nunca entendería la verdad. Había fallado en su deber más básico, protegerla. Y en su ceguera, se había convertido en el cómplice involuntario del hombre que la había sentenciado. Fue entonces cuando el dique se rompió. Miró a Ana, sus ojos desbordados de una agonía que ya no podía contener. Yo la maté, Ana, susurró, la voz rota por la confesión. No la escuché. La llamé exagerada, fantasiosa. La dejé sola con su miedo, porque mi orgullo de hombre no podía aceptar que ella viera lo que yo no veía. Cada vez que ella intentaba advertirme, yo la apartaba con condescendencia. Y cuando murió, cuando Ricardo vino a mí con sus mentiras, con sus insinuaciones sobre un posible amante para explicar su distracción, yo le creí. Quería creerle, porque era más fácil culparla a ella que a mi propia ceguera. La condené, Ana. La condené en mi corazón y he vivido 5 años odiando su memoria. La confesión, brutal y desnuda, quedó suspendida en el aire cargado de la habitación. Era la primera vez que verbalizaba la verdad más profunda de su tormento,
una verdad que ni siquiera se había atrevido a admitir ante sí mismo. Ya no era el hacendado poderoso, ni el viudo afligido, ni el lisiado digno de lástima. Era simplemente un hombre que había fracasado estrepitosamente en proteger a quien más amaba, y que había pasado un lustro castigándose por el crimen equivocado. Levantó la vista hacia Ana, esperando ver en sus ojos el juicio, el desprecio que sentía por sí mismo. Pero en su lugar, solo encontró una compasión tan profunda y tan pura, que le partió el alma de una manera nueva, casi sanadora. En un impulso que desafiaba toda convención, toda barrera social, Ana dio un paso adelante, y con una delicadeza infinita, posó su mano sobre el hombro de él. No dijo nada, no había palabras que pudieran aliviar una herida tan profunda, pero el simple contacto de su mano, cálida y firme, fue más elocuente que cualquier discurso. Era un gesto de perdón, de comprensión, de solidaridad, era el reconocimiento silencioso de que su dolor era real y su arrepentimiento, genuino. En ese instante Francisco sintió que por primera vez en 5 años, alguien realmente lo veía, no al patrón, no al millonario, sino al hombre. Y en esa conexión silenciosa, un frágil brote de esperanza comenzó a abrirse paso entre las ruinas de su culpa. La puerta del despacho se abrió sin previo aviso, rompiendo la intimidad del momento con una crudeza violenta. Beatriz entró, su rostro una máscara de impaciencia y fastidio. No pareció notar, o no le importó, la atmósfera cargada de la habitación, ni el rastro de lágrimas en el rostro de su prometido. Se detuvo en medio de la estancia, con las manos en las caderas, su vestido de seda susurrando con cada movimiento de indignación. Su mirada pasó por encima de Ana con desdén, como si fuera un mueble más, antes de fijarse en Francisco, con una dureza que ya no se molestaba en ocultar. La interrupción fue tan discordante, tan ajena a la tormenta emocional que acababa de desatarse, que pareció venir de otro mundo. Francisco, estoy harta, declaró, su voz cortante como el cristal. Harta de esta casa que huele a cerrado y a tristeza. Harta de tu obsesión con una mujer que lleva 5 años muerta. Se supone que debemos estar planeando una boda, una vida juntos, pero en cambio pasas tus noches encerrado en este mausoleo, susurrando con la servidumbre sobre fantasmas del pasado. ¿No te das cuenta de la carga que eres? ¿Del sacrificio que estoy haciendo al atar mi vida a la tuya, a esta silla? Cada palabra era un golpe, una revelación de la verdadera naturaleza de su devoción. No había compasión en su voz, solo la frustración de una inversionista cuyo activo no estaba rindiendo los dividendos esperados. La voz de Beatriz fue como un cubo de agua helada que extinguió los últimos rescoldos de la autocompasión de Francisco. El dolor y la culpa seguían ahí, pero ahora estaban cubiertos por una capa de hielo, una claridad fría y afilada. Levantó la cabeza lentamente y miró a Beatriz, pero ya no la veía como su prometida, ni siquiera como una mujer. La veía como lo que era, la encarnación de la misma codicia y superficialidad que habían contribuido a la muerte de Isabel. Era un eco del mundo que había ignorado, el mundo contra el que su esposa había intentado protegerlo. Y de repente, la farsa que había mantenido durante meses le pareció no solo necesaria, sino profética. Él había buscado un monstruo, y finalmente, éste se había revelado en toda su plenitud. Tienes razón, Beatriz, dijo con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Su voz ya no era la de un hombre roto, sino la de un juez a punto de dictar sentencia. Has hecho un gran sacrificio. Has desempeñado tu papel a la perfección. La prometida abnegada, la enfermera paciente. Has sido una actriz consumada. Se detuvo, dejando que sus palabras flotaran en el aire, cargadas de un significado que Beatriz aún no comprendía del todo. Ella frunció el ceño, confundida por su tono, esperando otra disculpa, otra muestra de su patética debilidad, pero lo que vino a continuación no fue una disculpa, sino el derrumbe de todo su mundo. Pero el papel del prometido inválido, continuó Francisco, su mirada fija en ella, implacable, también era una actuación. Una que, debo admitir, me ha enseñado mucho más de lo que jamás imaginé. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto, pesado, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Ana Esther contuvo la respiración.
su mano aún en el hombro de Francisco, sintiendo la tensión de los músculos bajo la tela. La revelación no fue un estallido, sino un veneno lento que se extendió por la habitación, cambiando la dinámica de poder de una manera irrevocable y brutal. La prueba había terminado, y el veredicto estaba a punto de ser entregado. El rostro de Beatriz pasó por una gama de emociones en rápida sucesión: confusión, incredulidad, un destello de miedo, y finalmente, la comprensión humillante. La sangre abandonó su rostro, dejándola con una palidez cerúlea. La farsa no era solo de ella, él también había estado actuando. Había sido observada, juzgada y, ahora, condenada. Su sacrificio no había sido una virtud, sino una audición fallida. La rabia pura y sin adulterar reemplazó al shock. «Mientes», siseó, aunque su voz temblaba. «Eres un monstruo cruel y retorcido. Jugar así conmigo». Pero sus palabras carecían de convicción. Sabía que había perdido. Había apostado todo a la debilidad de un hombre, y había descubierto, demasiado tarde, que era una fortaleza disfrazada. Con una lentitud deliberada que era a la vez un tormento y una declaración, Francisco colocó las manos sobre los reposabrazos de la silla de ruedas. La misma silla que había sido su prisión autoimpuesta, su escudo y su escenario. Ana Esther retiró su mano dando un paso atrás, no por miedo, sino por una especie de reverencia, consciente de que estaba a punto de presenciar algo trascendental. Todo el peso de los últimos 5 años, el luto, la culpa, la mentira, pareció concentrarse en ese único movimiento. No era solo un hombre a punto de ponerse de pie. Era un alma a punto de liberarse de sus cadenas, de reclamar la vida que le habían robado, y que él mismo había ayudado a enterrar. Y entonces se levantó. No fue un movimiento triunfal ni dramático, sino el de un hombre que se libera de un peso insoportable. Sus piernas, fuertes y firmes, lo sostuvieron con una solidez que parecía desafiar las leyes de la naturaleza que todos en esa casa habían aceptado como verdad. Se irguió en toda su estatura, una figura imponente que no había sido vista en meses. La silla de ruedas quedó detrás de él, vacía y de repente ridícula, un simple accesorio de teatro cuyo propósito había llegado a su fin. Miró a Beatriz desde arriba, y en esa simple inversión de la perspectiva física, se resumía toda la inversión de su destino. El hombre postrado había desaparecido, y en su lugar estaba de nuevo el dueño de la fortaleza. Beatriz soltó un grito ahogado, una mezcla de horror y humillación. La visión de Francisco de pie era la prueba definitiva de su derrota, la aniquilación de todos sus planes. No había nada que decir, ninguna acusación que pudiera hacer que no sonara hueca. Estaba expuesta, su ambición desnuda y patética a la luz de la verdad. Sin una palabra más, dio media vuelta y huyó. Salió del despacho no como una dama ofendida, sino como una ladrona descubierta en pleno acto, su carrera por los pasillos el sonido de un futuro que se desmoronaba a cada paso. El portazo que dio al salir de la mansión resonó como un disparo, el punto final de una farsa dolorosa. El eco del portazo dejó un silencio que pareció limpiar el aire. Por primera vez en mucho tiempo, el despacho no se sentía como una tumba, sino como un espacio de posibilidades. Francisco permaneció de pie, respirando hondo, como si probara el aire de un mundo nuevo. La parálisis física había sido una mentira, pero ahora se daba cuenta de que la parálisis emocional había sido terriblemente real. Y al ponerse de pie, no solo había desenmascarado a Beatriz, sino que se había enfrentado a sí mismo, a su propia cobardía. El camino por delante estaba lleno de dolor y de justicia por hacer, pero por primera vez, sentía que tenía la fuerza para recorrerlo. Se giró hacia Ana, y por primera vez, la miró como un igual. Ya no había patrón ni criada, solo 2 personas que habían navegado juntas por la oscuridad y habían llegado a la otra orilla. Sus ojos, aún enrojecidos por el llanto, ahora contenían una gratitud tan inmensa que las palabras parecían insuficientes. Ana, dijo, y su nombre en sus labios sonaba diferente, despojado de toda formalidad. Usted no solo me trajo el diario de mi esposa, usted me devolvió su honor, y al hacerlo,
Creo que me ha devuelto el mío. Era una confesión simple, pero en ella estaba contenida la promesa de un nuevo comienzo, uno basado no en la riqueza ni en el estatus, sino en la verdad. La parálisis había terminado. La física que nunca existió, y la del alma que lo había consumido durante 5 largos años. Francisco Alberto de la Vega estaba de pie, en su despacho, sobre sus propias piernas. El fantasma de su culpa no había desaparecido, pero ya no lo controlaba. Y frente a él estaba la mujer que, con su lealtad silenciosa y su compasión inquebrantable, le había dado la llave, no solo para descubrir un secreto, sino para abrir la puerta de su propia prisión. La noche aún era oscura, pero en el horizonte, por primera vez, se vislumbraba la posibilidad de un amanecer. Le había enseñado a caminar de nuevo, en más de un sentido. La partida de Beatriz dejó tras de sí un silencio denso, cargado de posibilidades. Francisco permaneció de pie, sintiendo el suelo firme bajo sus pies por primera vez en meses, no como un actor al final de su obra, sino como un prisionero dando su primer paso hacia la libertad. El aire del despacho, antes viciado por el engaño y la amargura, parecía de repente más limpio, más respirable. Se giró lentamente hacia Ana Esther, cuya mirada contenía una mezcla de asombro y una profunda y serena comprensión. No había triunfo en el rostro de Francisco, solo el agotamiento de una guerra larga y solitaria, que por fin había terminado. Se acabó, dijo, y esas 2 palabras no se referían solo a la farsa con Beatriz, sino al largo invierno de su alma. La parálisis había sido una mentira, pero la liberación que sentía en ese instante era la verdad más profunda que había experimentado en 5 años. A la mañana siguiente, la fortaleza despertó a una nueva realidad. Cuando don Francisco bajó por la gran escalera no en su silla de ruedas, sino caminando con una firmeza que desmentía meses de inactividad, un silencio sepulcral se apoderó del gran salón. Los mozos se detuvieron con las bandejas en el aire, las criadas ahogaron gritos de sorpresa, y el mayordomo, un hombre que se enorgullecía de su imperturbabilidad, dejó caer la correspondencia al suelo. No fue un milagro, sino una revelación que reconfiguró de golpe la jerarquía y los secretos de la casa. Francisco no dio explicaciones. Simplemente asintió con una calma regia y se dirigió al comedor, pidiendo su café como si fuera el día más normal de su vida. Su caminar era una declaración. El tiempo del duelo y la debilidad había terminado. El verdadero patrón de la fortaleza había regresado, y no era el mismo hombre que se había encerrado en su dolor. Esa misma tarde, un carruaje fue enviado a la ciudad con un mensaje urgente para su tío, don Ricardo. Cuando el hombre llegó, esperando encontrar a su sobrino sumido en otra crisis de melancolía, se topó con Francisco de pie, esperándolo en el umbral de su despacho. La conmoción en el rostro de Ricardo fue un espectáculo que Francisco observó con una frialdad quirúrgica. Sin preámbulos, lo invitó a pasar y sobre el escritorio de caoba, donde tantas veces habían discutido los negocios de la hacienda, yacía abierto el diario de Isabel. «Creo que tienes algo que explicarme, tío», dijo Francisco, su voz desprovista de toda emoción, lo que la hacía aún más aterradora. Señaló una página específica, donde la caligrafía de Isabel detallaba un desvío de fondos vinculado directamente a una de las empresas fantasma de Ricardo. La trampa, cuidadosamente preparada durante 5 años, se había cerrado. La reacción de Ricardo fue un patético despliegue de negaciones, excusas y finalmente súplicas. Intentó apelar a los lazos de sangre, a la memoria del padre de Francisco, a la lealtad familiar que él mismo había profanado de la manera más vil. Pero se encontró con un muro de granito. Francisco escuchó su perorata sin interrumpir, su rostro una máscara impasible. Cuando Ricardo terminó, agotado y sudoroso, Francisco tomó el diario, lo cerró suavemente y pronunció la sentencia. «No te entregaré a las autoridades, no por ti, sino por el honor del apellido que mi padre me legó y que tú has manchado. Pero a partir de este momento, dejas de existir para mí. Tienes 24 horas para desaparecer de Veracruz. Si vuelvo a ver tu rostro o a escuchar tu nombre en esta tierra, el diario de mi esposa encontrará su camino hacia el juez. Ahora, sal de mi casa». La noticia del milagro de Francisco,
y la súbita y deshonrosa partida de don Ricardo sacudió los cimientos de la alta sociedad veracruzana. La familia de la Vega, mortificada por el escándalo, descendió sobre la fortaleza, exigiendo una explicación. Lo que encontraron no fue al sobrino dócil y atormentado que esperaban poder manipular, sino a un hombre transformado, dueño de sí mismo y de su destino. Les presentó las pruebas de la traición de Ricardo con una claridad que no admitía debate, y les comunicó su decisión de romper todo lazo con esa rama de la familia. Cuando intentaron reprocharle su engaño, su crueldad hacia la pobre Beatriz, él lo silenció con una sola frase: mi casa, mis reglas. La época de vivir para las apariencias ha terminado. Por primera vez, la fortaleza dejaba de ser un escenario para la sociedad, y se convertía en su hogar. Con el pasado familiar purgado, Francisco se enfrentó a la tarea más dolorosa y necesaria: honrar verdaderamente la memoria de Isabel. El primer paso era desmantelar el santuario en el que había convertido su habitación, un espacio que se había vuelto un monumento a su culpa más que a su amor. Le pidió a Ana que lo ayudara, no como una criada cumpliendo una orden, sino como la única persona en el mundo que entendía la magnitud de aquel acto. No se trataba de borrar a Isabel, sino de liberarla, y asimismo, del peso de un duelo mal vivido. Quería que su recuerdo fuera una fuente de paz, no de tormento. Y para ello, necesitaba abrir las ventanas, dejar que entrara la luz y guardar sus tesoros con amor, no con obsesión. El proceso fue un ritual íntimo y sanador. Juntos, Francisco y Ana recorrieron cada objeto de la habitación. Él, por primera vez, compartía historias detrás de cada pieza. El abanico que le regaló en su primer aniversario, el libro que leían juntos en voz alta, el vestido que usó en la última fiesta a la que asistieron. Ya no hablaba de la mujer que creía que lo había traicionado, sino de la compañera vibrante, inteligente y valiente que realmente fue. Ana escuchaba en silencio, doblando con cuidado la ropa, envolviendo en seda las joyas, su presencia una fuente de consuelo silencioso. No estaban vaciando una habitación, estaban llevando a cabo un funeral adecuado, uno que se le había negado a Isabel durante 5 largos años. Estaban despidiéndose para poder recordarla con la alegría que merecía. Sin embargo, mientras dentro de la mansión se forjaba una nueva paz, fuera, los rumores crecían como la mala hierba. La partida de Beatriz, la expulsión de Ricardo y, sobre todo, la creciente y visible cercanía entre el hacendado y su criada, eran el combustible perfecto para el chismorreo. La sociedad que antes lo compadecía ahora lo juzgaba con dureza. Lo tildaban de excéntrico, de haber perdido el juicio por el dolor. Que un hombre de su posición y linaje le diera tal prominencia a una sirvienta era un escándalo, una afrenta a las normas no escritas que regían su mundo. Ana Esther se convirtió en el blanco de miradas despectivas en el pueblo y de una creciente hostilidad por parte de algunos miembros del personal, que veían su ascenso como una amenaza a su propio lugar en la jerarquía de la casa. Francisco era plenamente consciente de los cuchicheos y las miradas, pero ya no le importaban. Había pasado demasiado tiempo viviendo bajo el yugo de la opinión ajena, y esa sumisión casi le había costado todo. Decidió enfrentar los prejuicios no con palabras, sino con hechos. Empezó a tratar a Ana no como una protegida, sino como su confidente y consejera. Discutía con ella las decisiones de la hacienda, pedía su opinión sobre los nuevos cultivos, y la incluía en las reuniones con el administrador. La sentaba a su lado en el despacho, no a sus pies. Cada uno de estos actos era una declaración silenciosa pero poderosa. Para él, el valor de una persona no residía en su cuna, sino en su carácter. Estaba, a la vista de todos, desmantelando el mundo en el que había nacido. La transformación de Ana fue tan profunda como la de Francisco. La joven tímida y silenciosa que se movía por los pasillos como una sombra comenzó a encontrar su propia voz. Al principio la atención de Francisco la abrumaba, la llenaba de una mezcla de gratitud y pánico. Sentía el peso de las expectativas y el veneno de la envidia. Hubo noches en las que dudó, en las que se preguntó si no sería más fácil volver a su antigua vida anónima. Pero la confianza inquebrantable que Francisco depositaba en ella
Era un espejo en el que empezó a ver su propio valor. Su inteligencia natural, su sentido común y su profunda empatía, cualidades que siempre había poseído, ahora tenían un espacio para florecer. Dejó de ser solo la guardiana de los secretos de Isabel, para convertirse en la arquitecta de un nuevo futuro para la fortaleza. Una tarde, mientras revisaban juntos los planos para construir una pequeña escuela para los hijos de los trabajadores, un proyecto que Isabel siempre había soñado, Francisco se detuvo y la miró fijamente. Ana, dijo con una seriedad que le hizo contener la respiración, sé que lo que te pido no es fácil. Te he puesto en el centro de una tormenta que no es tuya. Quiero que sepas que no tienes ninguna obligación conmigo. Eres libre de elegir tu propio camino. Pero si decides quedarte, quiero que sea como mi compañera, como mi igual en todo. Porque en estos meses, me has enseñado más sobre la lealtad, el coraje y el perdón, que lo que he aprendido en toda mi vida. No era una declaración de amor apasionado, sino algo mucho más profundo, una oferta de una vida compartida, basada en el respeto mutuo. Ana levantó la vista de los planos, sus ojos encontrándose con los de él sin vacilación. La duda había desaparecido, reemplazada por una certeza tranquila. Mi lugar está aquí, señor, respondió, y luego se corrigió, por primera y última vez. Mi lugar está aquí, Francisco. En esa simple corrección, en el uso de su nombre de pila, se selló un pacto que ninguna convención social podría romper. Ella no se quedaba por gratitud, ni por ambición. Se quedaba porque en esa casa, junto a ese hombre, había encontrado no solo un propósito, sino un hogar. Había ayudado a sanar a un hombre roto y, en el proceso, había descubierto su propia fortaleza. Ambos habían renacido de las cenizas de una vieja tragedia. La vida en la fortaleza encontró un nuevo ritmo, uno más tranquilo y genuino que el que había conocido en décadas. Las grandes fiestas para la sociedad fueron reemplazadas por cenas sencillas con el doctor Morales y los pocos amigos leales que les quedaban. Los salones, antes llenos de susurros hipócritas, ahora a menudo resonaban con las risas de los niños de los trabajadores, a quienes Ana invitaba a jugar en los jardines. La hacienda dejó de ser una mera unidad de producción de azúcar para convertirse en una comunidad. Francisco, liberado de la necesidad de impresionar, encontró un placer renovado en el trabajo de la tierra, en ver crecer no solo la caña, sino también la dignidad de su gente. Años después, la historia de don Francisco de la Vega y Ana Ester se convirtió en una especie de leyenda en la región. Se contaban muchas versiones, algunas más adornadas que otras, pero todas coincidían en un punto. La verdadera fortuna del hacendado no estaba en sus campos de azúcar, sino en haber encontrado a la mujer que le enseñó que la lealtad no se compra y que el amor verdadero no necesita un escenario. Juntos, transformaron un lugar de dolor en un refugio de esperanza. Construyeron la escuela que Isabel había soñado y la nombraron en su honor, no como un recordatorio de la tragedia, sino como un testamento del amor que, de una forma u otra, había logrado triunfar sobre la traición y la muerte. Francisco nunca olvidó a Isabel. Su retrato seguía colgado en el despacho, pero ahora, cuando lo miraba, ya no sentía la punzada de la culpa, sino una serena gratitud. Había aprendido a vivir con sus fantasmas, no como un hombre atormentado, sino como alguien que comprende que el pasado, con todas sus heridas, es lo que nos moldea. Y a su lado, Ana, era la prueba viviente de que incluso después de la desolación más profunda, la vida tiene una manera de ofrecer segundas oportunidades, a menudo en las formas más humildes e inesperadas. La fortaleza, que una vez fue una jaula de oro, se había convertido finalmente en lo que su nombre prometía, un lugar de fortaleza, construido no sobre el dinero o el linaje, sino sobre la verdad. Ese día, en la fortaleza, todos aprendieron que la verdadera parálisis no reside en el cuerpo, sino en un corazón que se niega a confiar, y que el amor más puro a menudo se revela, no en grandes promesas, sino en los silenciosos actos de lealtad. Una lección que quedó grabada en la tierra misma de la hacienda, un recordatorio perdurable, de que a veces, para poder caminar de nuevo, primero hay que atreverse a levantarse de la silla de la propia amargura. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada, y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este video. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados.
Gracias por escuchar. El legado que Francisco y Ana construyeron en la fortaleza no fue el de un romance de cuento de hadas, nacido de la pasión arrebatada, sino el de un pacto silencioso de reconstrucción. Su amor no surgió para borrar las cicatrices del pasado, sino para darles un nuevo significado. Era la unión de dos almas que se habían encontrado en las ruinas de una gran mentira, y que, juntas, decidieron levantar algo verdadero sobre ellas. No se trataba de reemplazar a Isabel, sino de honrarla de la única manera que ahora parecía correcta, viviendo una vida basada en la verdad, la compasión y la justicia que a ella le habían sido negadas. Su vínculo era el de dos arquitectos, diseñando un futuro sobre los cimientos de un dolor compartido, transformando el luto en un propósito. La memoria de Isabel, lejos de ser un fantasma entre ellos, se convirtió en su brújula moral. El gran retrato al óleo permaneció en el despacho, pero ya no era un ícono de culpa para Francisco ni una sombra intimidante para Ana. Se transformó en el rostro de su misión compartida. Juntos, dieron vida al mayor sueño de Isabel, una pequeña escuela para los hijos de los trabajadores de la hacienda. Cada ladrillo de adobe, cada teja roja colocada en el techo, era un acto de redención para él, y un acto de afirmación para ella. La escuela Isabel de la Vega no fue un monumento a la muerte, sino una celebración de la vida que ella había defendido, un testamento de que su espíritu, basado en la generosidad y la preocupación por los demás, era el verdadero legado que perduraría. Esta nueva dinámica no fue fácil de aceptar para el mundo exterior. La sociedad veracruzana, que se regía por un estricto código de apariencias y linaje, los condenó al ostracismo. Veían en la relación de Francisco y Ana una locura, una traición a su clase. Los antiguos amigos de la familia dejaron de visitar la fortaleza, y las invitaciones a los eventos sociales cesaron por completo. Pero este aislamiento, en lugar de debilitarlos, fortaleció su unión. Se convirtieron en un mundo en sí mismos, una isla de autenticidad, en un mar de hipocresía. Francisco descubrió que la libertad de no tener que impresionar a nadie era un lujo mucho mayor que cualquiera que su fortuna pudiera comprar. Y Ana le enseñó que la verdadera nobleza no se hereda, se demuestra con acciones. Dentro de los muros de la hacienda, la transformación fue total. Francisco dejó de ser el patrón distante y se convirtió en un líder presente y justo. Aprendió los nombres de los hijos de sus trabajadores, escuchó sus problemas, y buscó el consejo de Ana en asuntos que iban desde la siembra de la caña hasta la mediación en disputas domésticas. Ella, por su parte, asumió su nuevo rol con una gracia y una sabiduría que silenciaron a la mayoría de sus detractores. No adoptó los aires de una gran señora, sino que gobernó la casa con la misma humildad y eficiencia que la habían caracterizado como criada. Su autoridad no emanaba de un título, sino de un respeto ganado a pulso, demostrando que el verdadero poder reside en la capacidad de servir a los demás. Con el paso de los años, la historia de la fortaleza se suavizó, perdiendo los bordes afilados del escándalo para convertirse en una leyenda local. La gente del pueblo ya no hablaba del hacendado que fingió una parálisis, sino del hombre que renació del dolor. Hablaban de la criada que, con su lealtad, le devolvió el alma a su patrón. La escuela se convirtió en el corazón de la comunidad, un lugar donde los niños aprendían a leer y a escribir, rompiendo el ciclo de pobreza que había definido a sus familias por generaciones. El nombre de Isabel de la Vega dejó de estar asociado a una muerte trágica para convertirse en sinónimo de oportunidad y esperanza, un eco de bondad que se multiplicaba con cada niño que aprendía a afirmar su propio nombre. En su vejez, Francisco y Ana a menudo se sentaban en el porche al atardecer, observando la vida que habían construido. Su relación nunca fue de grandes demostraciones de afecto, sino de una profunda y serena complicidad. Se entendían con una mirada, con un gesto, con el cómodo silencio de quienes han compartido no solo una vida sino una resurrección. Veían a los graduados de su pequeña escuela convertirse en maestros, médicos y artesanos, y en cada uno de ellos veían el triunfo final de Isabel sobre la traición de Ricardo. Habían tomado el veneno de la codicia y la mentira, y lo habían transformado en un antídoto que nutría a toda una comunidad, demostrando que la verdadera riqueza se mide en las vidas que se tocan.
El diario de Isabel junto con las cartas fue guardado en una caja de cedro. Ya no era una prueba de un crimen, sino una reliquia familiar. El mapa que los había guiado fuera de la oscuridad. Francisco a veces lo abría, no para revivir el dolor, sino para recordar la lección que le había costado tanto aprender. Que la confianza es un cimiento frágil, y que dudar del amor de quien te protege, es una forma de ceguera peor que la física. Le enseñó a sus propios hijos, nacidos de su unión con Ana, que el honor de un hombre no se mide por la fortuna que acumula, sino por la verdad que está dispuesto a defender, sin importar el costo personal. La fortaleza bajo su cuidado, recuperó su nombre en el sentido más puro. Ya no era una fortaleza de muros altos para mantener al mundo fuera, sino un bastión de fortaleza de carácter, un lugar donde la dignidad del trabajo, la importancia de la educación y el poder de la lealtad eran los pilares que sostenían todo. El lujo de la mansión se volvió secundario frente a la riqueza de la comunidad que florecía a su alrededor. Francisco y Ana demostraron que se puede reconstruir un mundo, no olvidando el pasado sino dándole un propósito, permitiendo que las heridas, una vez sanadas, se conviertan en una fuente de fuerza y sabiduría para las generaciones venideras. El amor que compartieron fue, en esencia, un largo y tranquilo epílogo a una historia de tragedia. No fue el comienzo de un nuevo libro, sino el capítulo final, y más significativo del de Isabel. Al vivir una vida de honor y propósito, Francisco finalmente le dio la paz que ella merecía. Y Ana, la humilde criada que solo buscaba aliviar el dolor de su patrón, encontró su propio destino, no como la esposa de un hacendado, sino como la cofundadora de un legado que trascendería el tiempo, el dinero y los apellidos. Su historia se convirtió en un susurro en los campos de caña, un recordatorio de que la redención es posible. Nunca buscaron el perdón de la sociedad que los había rechazado. Encontraron una absolución mucho más significativa en el respeto de su gente y en la paz de sus propias conciencias. El doctor Morales, su único y leal amigo hasta el final de sus días, a menudo decía que había presenciado 2 milagros en la fortaleza. El día que Francisco se levantó de su silla, y el más importante, el día que aprendió a ver con el corazón. Un corazón que había sido sanado, no por el tiempo, sino por la valiente lealtad de una mujer que vio al hombre detrás del monstruo de su propia creación. Y así, la historia de Francisco y Ana se convirtió en un testamento de que el amor después del luto no es una traición al recuerdo, sino su más alta forma de honra. Es la prueba de que un corazón, por muy roto que esté, nunca pierde su capacidad de amar de nuevo, especialmente cuando encuentra otro corazón dispuesto, no solo a compartir sus alegrías, sino, y más importante aún, a ayudar a cargar con el peso de sus penas. Su unión fue un faro de esperanza, demostrando que la verdadera felicidad no se encuentra huyendo del pasado, sino abrazándolo con valentía para construir un futuro mejor. El legado de la fortaleza no fue por tanto una historia de amor romántico, sino una lección sobre la resiliencia del espíritu humano. Enseñó que la justicia, a veces, no llega a través de los tribunales, sino a través de actos de bondad que reescriben un final trágico. La memoria de Isabel no fue borrada, fue elevada, convirtiéndose en la semilla de un jardín que floreció en el más árido de los desiertos emocionales, regado por las lágrimas del arrepentimiento y el sol de un nuevo y merecido amanecer. Demostraron que el perdón más difícil de obtener es el que nos debemos a nosotros mismos. Francisco tardó años en perdonarse su ceguera, pero cada día, al ver el rostro de Ana y el fruto de su trabajo conjunto, sentía que se acercaba un poco más. Ella nunca se lo pidió, pero su presencia constante y su fe inquebrantable en su bondad inherente, fueron el bálsamo que finalmente le permitió sanar. Su amor fue su redención, y su vida juntos, la prueba de que había sido perdonado. Al final, la verdadera parálisis que afligió a la fortaleza, no fue la de un cuerpo confinado a una silla, sino la de una comunidad entera paralizada por el prejuicio, la codicia, y el miedo a la verdad. Y la cura, como a menudo sucede, no vino de un médico ni de un milagro divino, sino del coraje silencioso de una persona común que se atrevió a ser leal cuando nadie más lo era, recordándole a todos que, a veces, para sanar un mundo, solo se necesita un corazón que se niega a dejar de creer en la bondad de otro.